Quiero invitar al señor Ignacio González, consejero de la Unión Internacional del Notariado. Señor González nos brindará una conferencia internacional, análisis de la prevención del riesgo de lavado de activos en los servicios notariales, experiencias comparadas, caso europeo y caso latinoamericano. Adelante, señor González. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Me pillan entre dos vuelos, con lo cual, perdónenme que he llegado ahora y me voy dentro de una hora, hora y media. Con lo cual trataré de ser rápido e ir directamente al grano. Vamos a ver si esto... ¿Dónde está la...? Bien. Evidentemente, todo esto lo saben ustedes ya, voy a saltármelo, la parte de la importancia y de crecimiento exponencial del problema de lavado de activos en el mundo moderno, el aumento de la droga, la desregulación. No es nada nuevo para ustedes, soy un público especializado, por lo tanto no necesito detenerme aquí. Bueno, ya saben que presuponen perfectamente la lucha contra el mismo, la vía preventiva y la vía represiva, y en cuanto a los notarios estamos, por supuesto, en la vía preventiva. Vamos a ver si consigo. Aquí está, que no veo bien. Aquí está. Bueno, ya saben que también se va ampliando la idea del lavado. Primeramente había una serie de delitos antecedentes, o la mayoría de las legislaciones la consideran un delito autónomo, en ese caso de España en concreto. Ya no es bastante que haya un dolo, se exige bastante mera negligencia, y en el caso español supone no cumplir las obligaciones del sujeto obligado como tal que establece la legislación. Sujetos obligados se van ampliando, a medida que se cierran los caminos para instituciones financieras, se ponen más trabas al blanqueador, busca, como el agua buscando las grietas, otros lugares a través de los cuales poder blanquear. Y en ese sentido aparecen los no financieros, y entre ellos, que me toca hablar a mí, es precisamente los notarios. Y en cuanto a los notarios, inicialmente reportábamos determinadas operaciones relacionadas con inmuebles y con sociedades, que son los elementos clave, pero hoy reportamos todas, y luego explicaré por qué efectivamente reportamos todas. Esto os he explicado ya, pasamos entonces al siguiente. Gafi nos dice que los medios más habituales de blanquear son la compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades sin entramados jurídicos. Junto a ello tenemos la complicidad banca extranjera, no cooperativa, y por supuesto las facturaciones en comercio exterior. Pero aquí me interesa centrarme en las dos primeras, ¿no? La compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades sin entramados financieros. ¿Por qué? Porque ahí es donde intervenimos los notarios. En la mayoría de las legislaciones de tipo latino-germánico, el notario social público encargado de dar fe y de autenticar esa clase de documentos. Bueno, como os decía, el propio Gafi lo comenta, cómo los delincuentes buscan el involucramiento de los profesionales no financieras, básicamente porque son los que podemos darles pistas o colaborar, o simplemente contribuir a establecer entramados jurídicos complicados que hagan mucho más difícil la persecución del lavado, ¿no? Hablamos de las compañías, unas compañías cebolla, o hablamos de trust, o hablamos de combinaciones de ambos. Junto con la compraventa de inmuebles, suponen, por lo tanto, un elemento muy importante a la hora de establecer posibles caminos de blanqueo. En ese sentido, la importancia del notario es muy, muy importante porque vamos a dar fe y vamos a autenticar esos documentos. Y ahí la fe pública que tenemos no es propia, no depende de nuestra mayor o menor capacidad académica o probidad moral, sino que lo atribuye el Estado, lo cual tiene importancia a la que luego aludiré. Y fíjense la importancia, pongo un ejemplo muy, muy claro, que es muy sencillo de entender. Si a uno de ustedes se encuentra en un allanamiento de la policía con el juez correspondiente, les encuentra en su casa 5 millones de dólares en efectivo y les preguntan dónde salió, ustedes dicen, me lo prestó un amigo. Yo creo que van detenidos y el dinero decomisado. Si dicen, mire, tengo un documento aquí que firmé con mi hermano, que me hizo un préstamo el otro día, yo creo que el dinero está decomisado y ustedes también van detenidos. Pero si existe una escritura pública autorizada por notario y que recoge un préstamo en la que a su hermano o su primo le ha concedido ese dinero hace una semana, yo no sé si han detenidos o no, pero desde luego el problema lo tiene el policía. Tiene que desmontar esa fe pública atribuida por el Estado. Es decir, en el primer caso son ustedes quienes tienen que demostrar que es el origen lícito de esos fondos. En el último caso,
es la policía o es la judicatura, la fiscalía, quien tiene que demostrar que esa escritura no responde a la realidad. Fíjense entonces la importancia que tiene la intervención notarial para un blanqueador. Quiero subrayar aquí que la facultad de dar fe, como os decía, es un atributo del Estado, parte de la soberanía del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de que el notario está utilizando una facultad derivada del Estado que le concede, en el caso de determinados países por nombramiento, por habilitación, por delegación, como quieran. Pero en último extremo, sea uno funcionario, sea oficial público, sea servidor público, llamen el nombre que quieran, va a tener una impronta pública importantísima. Por lo tanto, si tiene impronta pública, hay una especial responsabilidad del notario de colaborar con el Estado. Si el Estado se ha preocupado de seleccionar a determinadas personas para atribuirles esa facultad, parece lógico que sea el notario que colabore igualmente con ella. De ahí que casi todos los países, no todos, establecen un sistema riguroso de acceso, unos controles especiales sobre los mismos, un control disciplinario muy fuerte. ¿Por qué? Porque están dando en manos de un particular, en manos de un ciudadano, un poder muy importante, que es atribuir la verdad oficial. Como os decía, cuando el Estado atribuye fe pública a un acto autorizado por el notario, es porque previamente el notario ha realizado un control de legalidad. No tenía sentido ninguno que el notario diera fe con todos los efectos que eso va a producir, efectos importantísimos, ejecutivos, plativos, registrales, de todas clases, va a producir si hubiera una falla en la legalidad. Si hay una falla en la legalidad, lógicamente el notario no debe autorizar ese documento. En consecuencia, pueden ustedes darse cuenta que ese control de legalidad no afecta solamente, como tradicionalmente, a los intervinientes. No se trata solamente de proteger a comprador y vendedor, por decirlo de una manera más simple, sino que va a extenderse también a los terceros. El notario, la intervención del notario, va a proteger a los retrayentes posibles, a los legitimarios, a los acreedores y también al Estado, no solo como garantizándole unos determinados ingresos, el pago de determinados impuestos. En algunos países el notario es agente de retención, en mi caso no lo somos, pero estamos obligados a comunicarlo. Para el caso es lo mismo. El notario tiene obligación de colaborar con el Estado en la retención de impuestos. Pero va más allá. En el siglo XXI el notario ha ido mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque es un elemento importante de la actividad de gobierno, porque va a colaborar con las políticas públicas de protección de vivienda, de protección de discapaces, de medio ambiente. Le pongo, hay un montón de ejemplos que hemos puesto, patrimonio cultural, en fin. Y, por supuesto, también en el lavado de activos. Efectivamente, parece lógico que el notario, en cuanto servidor público, delegatario del poder público, tenga un papel primordial con la colaboración. Mucho más allá, se me permite, mucho más intenso, se me permiten, que el resto de profesionales no financieros. Pero, claro, hay una cierta dificultad que se plantea a los notarios cuando se trata de aplicar la legislación antilavado. Primero hay que recordar que los notarios somos juristas de derecho privado. Nuestra formación es jurídico-privada, básicamente. Con lo cual se hace difícil entender el lenguaje utilizado por Gafi y, por tanto, por las leyes que luego la desarrollan en cada país, que es técnico-financiero, básicamente. Hay además cierto desconocimiento, había cada vez menos, del papel que hace el notario en las sociedades modernas, de notario de tipo romano-germánico, de tipo de civil law, porque muchas veces los creadores de estas figuras son anglosajones que no conocen la figura, conocen el notary, que es otra cosa completamente diferente, absolutamente distinta. Además, como consecuencia del origen, como os decía, inicialmente la lucha contra el lavado se plantea en instituciones financieras, inicialmente toda la normativa está pensada para instituciones financieras y es muy complicado casarla con la actividad notarial, que son básicamente pequeñas oficinas. Y en esto coincidimos con otros operadores no financieros, con contables o con contadores, con abogados y demás. ¿Cómo entonces se trata de solucionar o cómo podemos solucionar esto? Bueno, porque, fijaros, si tenemos que hacer, como notarios individuales, análisis de riesgo, generar un manual, tener un oficial de cumplimiento, seguimiento del dinero, términos como este, seguimiento del dinero, conoce a tu cliente, que son propios de instituciones financieras, y además les interesa a ellos por un tema puramente de marketing financiero, también les interesa conocer a su cliente. Nosotros no es nuestro caso. Muy al contrario, muchas veces tenemos usuarios que vienen una vez, no vienen más, o vienen 2 veces o 3, pero muy dilatados en el tiempo. Es decir, no es una relación comercial, en el sentido tradicional del término, y en el que está pensando probablemente Gafi cuando hacía recomendaciones, ¿no?
Entonces, nos plantea, bueno, aparte, el último punto, en determinados países hay un riesgo personal del notario, es decir, se juega la vida cuando denuncia o cuando comunica un ROS. De manera que se trata de buscar soluciones con objeto de permitir que el notario colabore de la mejor manera posible y simultáneamente sin riesgo para su vida. Como decía, la comparación, os adelantaba ya antes, mientras la banca o instituciones financieras mantienen una relación prolongada en el tiempo con el cliente, pueden conocer el origen de los fondos y a dónde van esos fondos. La relación con el notario es puntual, es absolutamente aislada, ¿no? Y además, el proceso de lavado, como ustedes ya saben, no es un acto determinado, es una conexión de actos. Son unos cuantos actos, algunos ante notario, otros ante la banca, otros con offshore, otros de muchos tipos. Con lo cual, el notario solo ve únicamente una porción, no ve toda la línea. Ve, si me permitís, una figura del puzzle, no ve el puzzle completo. Y viendo una figura del puzzle, que por cierto es precisamente legítima y legal, no es consciente que está colaborando en un esquema de blanqueo. Ve una compraventa perfecta, construye una sociedad ajeno a todo tipo de lo que hay detrás. Con lo cual se hace muy complicado detectar cuáles actos que autoriza el notario puedan ser objeto o puedan formar parte de una cadena que va destinada al blanqueo. No hay además guías para notarios. Las guías que se han hecho hasta ahora van todas encaminadas a instituciones financieras. Es verdad que la UNL acaba de sacar una guía para notarios, tengo que subrayarlo. Pero la UNL es la Unión Internacional de Notariados, no se trata de autoridades públicas que la hayan sacado. Por otra parte, no tenemos formación específica, no hay red flags o elementos de riesgo pensados para los notarios, de manera que muchas veces el notario se siente aislado, solo, indefenso, sin conocimiento suficiente y encima en una posición de cierto riesgo para la vida en determinadas situaciones, determinados lugares y determinados países. Bueno, la solución inicial, porque claro, todo esto viene hace años, es enviar a la inteligencia financiera todas las operaciones. Generalmente con determinados umbrales, a partir de cierta cantidad de dinero, solo compraventa o solo sociedades. En función de eso, cada país determinaba la norma según sus necesidades, ¿no? Con cuantías, como les decía. Este sistema es verdad que anonimiza al notario. Como se manda todo, el blanqueador nunca va a saber de qué notario salió el aviso. Pero, sin embargo, es muy ineficiente. Las WIFs no son capaces de deglutir, de aprovechar, porque no hay medios suficientes para comunicar todo eso, para que puedan luego, digamos, extraer de ahí información que pueda ser útil, ¿no? Otra opción, también se planteó, es el notario solo envíe aquellas operaciones que él cree que son sospechosas. Yo plantea un problema previo y es determinar qué criterio utiliza el notario para determinar la sospecha. Generalmente sabéis que en operaciones inusuales y sospechosas son diferentes. La inusual es una operación que habitualmente no se hace, como por el caso el pago de un tercero de una compraventa, alguien que no compra ni vende, no estoy comprando ni vendedor, y un tercero lo paga. Es una operación inusual. Pero si quien paga es el padre del comprador, no es sospechosa. Se explica entonces por la razón. Cuando no se explica es cuando se convierte en sospechosa. Pero comunicar las operaciones sospechosas hay, como decía, un riesgo real. Hablamos de mafias, no hablamos hablando de angelitos. Con lo cual, el notario se pone en evidencia. Fíjense que hay lugares aislados donde hay un solo notario, por ejemplo. Y hace esa comunicación y como consecuencia sospecha se inicia un procedimiento y al final acaban, bueno, pues la posición en que se queda es realmente muy delicada. Os digo ahora cómo pasamos al sistema español, ¿no? El sistema español, adelanto que es best practice para la práctica internacional, se considera como en este momento el mejor que existe en el mercado. Y también adelanto una cosa, el sistema español lleva 21 años funcionando. Quiero decir, nadie piense que esto se pone de la noche a la mañana, se comienza poco a poco, ¿eh? Yo recuerdo el jefe de análisis nuestro del órgano centralizado de prevención decía que una unidad de análisis para los notarios se puede montar con un teléfono, un fax y 2 analistas. Se puede empezar así. Y se empieza y funciona. Pero bueno, os digo cómo funciona. Se crea un órgano centralizado de prevención. Es decir, un organismo especializado que tiene por objeto el examen, efectivamente, de las operaciones realizadas por los notarios. Y ahí se le envía todas las operaciones de los notarios, todas, luego explicaré cómo, y además los informes de sospechosos que el notario detecta. Por otra parte, el notario se queda, por tanto, aislado. Ha enviado su ROS, por llamarlo de una manera que todos conocéis, no exactamente un ROS, porque el ROS vendrá después, un informe de sospecha, a este órgano
Y esto no va a examinarlo. Va a hacer el análisis correspondiente de riesgos, antecedentes y actos posteriores. Y junto a ello, este órgano va a tener también todas las operaciones de todos los notarios de España. ¿Cuáles son las dos patas, las dos columnas que soportan este sistema? Uno, el índice único informatizado. Todos los notarios, y creo que en todo el mundo latino-germánico, envían índices de lo que han hecho. Bien a la autoridad judicial, que depende de los tribunales, bien al supervisor, digamos, del Ministerio de Justicia en el caso de que estén de justicia. En resumen, nosotros enviamos, no sé, pues 6 o 7 índices distintos a los ayuntamientos, a Hacienda, al órgano de notariado, en fin. Se llama índice único porque se ha refundido en un solo índice, que está informatizado y parametrizado, es decir, no se trata de un PDF con la lista, se trata de cada campo tiene cada concepto tiene un campo determinado, cual permite el tratamiento luego por software y poder destinar y responder y separar los datos que nos interesan. Desde el punto de vista de notaría ha sido muy útil porque en vez de enviar 6 índices solo envió uno. Pero desde el punto de vista de blanqueo ha sido muy útil porque permite a órgano centralizado de prevención tener una base de datos con toda la documentación autorizada por notarios españoles, pero parametrizada. Es decir, puedo aplicar software y hacer búsquedas. La segunda columna es precisamente lo que estamos hablando, el órgano centralizado de prevención. Se crean y lo financian los propios notarios a la vista del riesgo que había en el caso de no buscar una solución colectiva, pero es independiente orgánica y funcionalmente del notariado. De hecho, no hay ningún notario en ese órgano centralizado. Son solo expertos antiblanqueo. Antiguos funcionarios de la UIF, policías financieros, especializados en temas financieros, en fin. ¿Cómo se analiza, cómo se detectan esas operaciones? Básicamente, el OCP ha ido encargando al Centro Tecnológico una serie de algoritmos para buscar, para bucear, como dicen ellos, en esa gran base de datos. Por ejemplo, búscame inmuebles que han transmitido en 6 meses más de 3 veces con un precio superior al 30%, por ejemplo. Búscame personas que han constituido sociedades en los últimos 3 meses, más de 4 sociedades, por ejemplo. Les pongo ejemplos muy sencillos, hay unos más complicados. Y el software va a bucear en esa gran base de datos y va a extraer los casos. A partir de ahí, lleva un scoring, se jerarquizan en función de los riesgos que la propia máquina va a dar, porque se ha metido la normativa pertinente, y en consecuencia nos va a dar un listado de eventos o de actos a examinar. Ahí, digamos que va a ser la labor de los analistas, quienes a la vista de esos datos y de más datos de fuentes abiertas y a veces de fuentes no tan abiertas, van a determinar o van a ir buscando si efectivamente esas operaciones corresponden a una secuencia propia de blanqueo o no, y si hay o no pruebas. Junto a eso, que es, digamos, objetivo, hay también las operaciones remitidas por los notarios. Yo, como notario, cuando obtengo una operación que por algún motivo es sospechosa, y lo es subjetivamente, no, porque me han dado una serie de red flags. El propio OCP ha creado como expertos red flags para notarios. En ese caso, a la vista de ellos, yo puedo determinar esa operación con unos criterios más o menos objetivos, la considero o no sospechosa. Si lo es, lo comunico, pero no a la UIF, a OCP. Y por lo tanto, OCP, unido al resto de los datos que tiene ahí, va a confirmar si efectivamente esa operación que yo planteo como sospechosa lo es o no lo es y si responde o no a un esquema general de blanqueo. Con todo eso, ¿qué va a hacer? Va a elaborar un verdadero ROS. Va a elaborar un informe de inteligencia con esos datos extraídos de la base de datos, datos comunicados por el notario y datos de otras fuentes. Con ello va a elaborar, como decía, un ROS que va a enviar a la UIF. Para que tengan una idea, el 80% de los ROS o de los informes emitidos por el OCP a la UIF española han sido judicializados. Quiere decir que el porcentaje de aciertos, si me permitís decirlo, es muy alto. ¿Ventajas para el notario? Pues efectivamente no tiene que hacer análisis, no corre el riesgo, no se manda una escritura, se manda un informe con muchas escrituras y con otros documentos, inscripciones registrales o notas de Google o, por ponernos un ejemplo, una sociedad que se constituía con un determinado domicilio social y en el que cuando entras en Google Maps aparece que es un solar, por ejemplo, ¿no? Se toman muchos datos. Con lo cual anonimiza al notario, no corre ese riesgo y es muy eficiente. Bueno, por cierto, si el análisis realizado por la OCP considera que no hay datos suficientes todavía, yo digo que queda congelado, queda en la nevera, queda esperando a que entre más datos, porque a lo mejor dentro de 6 meses entra un dato nuevo que termina de corroborar que hay blanqueo, o por el contrario no aparece nunca. Bueno, ¿qué más hace OCP?
desde el punto de vista que nos interesa? Bueno, pues por un lado analiza el riesgo de cada notaría, teniendo en cuenta la situación geográfica, la documentación habitualmente realizada, en fin. Elabora el manual, que es común a todos los notarios, uniformiza, digamos, la práctica, que es muy interesante. Nos ha creado un cuadro de red flags, los indicadores de riesgo, específico para notarios. Desempeña el papel de oficial de cumplimiento para los notarios. Os decía antes que un problema que teníamos los notarios, como oficinas pequeñitas, es el presupuesto que supone, primero, encontrar personal formado y, segundo, convertirlo en oficial de cumplimiento con el coste correspondiente. Bueno, pues en este momento OCP se ha convertido en oficial de cumplimiento para todos los notarios, ¿no? Nos da además formación, tanto a nosotros como a los empleados, y además analiza, como os decía antes, todas las operaciones realizadas por el notario. Como además enviamos todo, porque tienen el índice único, recoge todas las operaciones, tiene la ventaja de que si yo me despisto, por ejemplo, y en un momento determinado una operación que debía ser sospechosa, pero no la tengo clara y acabé no lo envío, es igual. La va a tener OCP al envío generalizado de todo lo que hemos dicho. Anonimiza, como os decía, las comunicaciones, dando, digamos, poniendo a salvo al notario. Y por otra parte se relaciona con la UIF, con los jueces, con la policía, con la fiscalía, centralizando toda la información. Es un caso muy típico. La fiscalía pide información sobre una escritura determinada que ha encontrado un procedimiento de blanqueo. Dice, por favor, envíame documentación. Antes tenía que buscar al notario. Los notarios en España tenemos carrera profesional, es decir, que vamos cambiando. Empiezas por un pueblo, vas pasando antigüedad o pasando exámenes y al final acabas en otra ciudad. Con lo cual la policía me tiene a mí fichado en una ciudad, me tiene localizado en una ciudad, pero cuando pide la copia yo ya no estoy ahí. Es decir, es un procedimiento que se complica, digamos. De esta manera desaparece. La Fiscalía o la Policía le pide a OCP una escritura determinada y es OCP quien me localiza rápidamente. Pero es que además cuando OCP contesta, no contesta con una escritura. Dice, bien, mire, señor fiscal, esta que usted ha pedido. Hay otras 4 más que usted no sabía que existían, pero que tenemos en los índices. Con lo cual el informe es más completo. Y le dice, es más, los procedimientos judiciales son lentos, con lo cual, desde que el fiscal pide información hasta que a lo mejor termina el proceso, ha habido más cambios, ha habido más escrituras, ha habido más modificaciones, se han cambiado los archivos. Con una pequeña nota, una pequeña banderita en el ordenador de OCP, cada vez que aparece algo relacionado con esa pregunta que ha hecho Fiscalía, se comunica al fiscal, mire, ¿te acuerdas que le hemos mandado 4 escrituras otro día? Bueno, pues mire, ha aparecido una nueva, aquí la tiene. De manera que permite mantener al día toda la búsqueda de información y la investigación correspondiente. Entonces, ¿qué os queda a los notarios por hacer? Bueno, pues baja muchísimo las obligaciones de los notarios, ¿correcto? Porque evidentemente debemos únicamente identificar a las partes, lógicamente, ver los documentos, analizarlos, conservarlos. En el caso español son 10 años. Vaya, me se ha saltado esto. Ahí. Compramos las listas, ahí están las listas de congelamiento o están en las listas de la guerra de Ucrania, en el caso de Europa, por ejemplo. Las listas, por cierto, que nos mandan automáticamente, es decir, al meter datos en el software salta automáticamente. Establecen listas de PEPs. Los PEPs son un dolor de cabeza, quiero decir, primero por la dificultad de saber quiénes son PEPs en cada país, ¿no? Conocer a todos los alcaldes, a todos los concejales, a sus mujeres y maridos, en fin, es bastante complicado. Pero claro, son PEPs extranjeros, es la locura, o sea, es imposible. Si además se mezcla con los países que tienen un alfabeto distinto, imagínense la transliteración del chino o el ruso, en fin, es muy complicado. Bueno, pues eso nos lo hace afortunadamente OCP, ¿no? Nos pone también en consideración, nos subraya los países de riesgo. Fijaros, cuando hablo de países de riesgo, no hablo solamente de paraísos fiscales. Hay países de riesgo por otras razones. Y pongo un ejemplo muy claro. Probablemente Colombia sea un país de riesgo para nosotros, pero España es un país de riesgo para ustedes. Por España entra la droga y salen los fondos, con lo cual no es un paraíso fiscal, pero sí es un país de riesgo que hay que tener en cuenta especialmente. Y por otra parte, las tablas los indicadores de riesgo o red flags que os decía antes, que también los elabora OCP. Es un breve ¿qué hace el notario cuando tiene un indicador de riesgo, ¿no? Como os decía. Bueno, pues básicamente, cuando detecta un indicador de riesgo, no sé si esto debería funcionar, es igual. Cuando detecta un indicador de riesgo, lo que tiene que hacer es comprobar si hay más. Con uno solo no hacemos nada, ni comunicamos siquiera. Un solo indicador de riesgo no merece la pena, no amerita enviar ningún informe. Cuando hay más, son indicios, por lo tanto, son riesgos, comunicamos a OCP. Es lo que os decía antes, el informe que enviamos de riesgo. Cuando hay alguno muy verificado, muy importante, nunca he tenido ninguno muy verificado, ya os lo digo por delante, es muy difícil que tenga uno muy verificado. Debemos abstenernos. En la abstención se plantea un problema que os subrayo, es el siguiente. El notario, en la medida en que es, repito, pongo entre comillas, funcionario público, oficial público, servidor público, lo que quieran, delegatario del poder público,
no puede negarse a hacer operaciones. Y cuando se niega, tiene que manifestar el porqué, con objeto que el ciudadano pueda recurrir. Mire, esto es arbitrario, este notario no le caigo bien, no que me deja hacer esa operación, y pueda recurrir. ¿Qué pasa? Que cuando el motivo de la denegación es sospecha de blanqueo porque hay un indicio intenso y verificado, que es de tipo excepcionalísimo, no puede decir el porqué. Entonces es una excepción incomodísima, porque hay que explicarle al ciudadano, al presunto blanqueador, que no voy a autorizar la escritura, pero no me puedo decir el porqué. Tengo que dar disculpas o alargarlo, pedir más documentos o lo que sea. En todo caso, al margen de esto, a nosotros, Fiscalía, jueces y UIF nos ha dicho expresamente que evitemos la abstención. Que a diferencia de la banca, en que si no se abstiene el dinero vuela y acaba en un paraíso fiscal, acaba en otro sitio, con una sola tecla, el policía, el fiscal y la UIF prefieren tener la documentación, prefieren tener la escritura, que es la foto del acto, donde ven las partes que intervienen, donde ven las cuantías que intervienen, el destino que tienen, y para ello es mucho más útil. Con lo cual, la abstención, repito, es muy excepcional, y eso yo no lo he hecho nunca en 20 años. La segunda parte del tema que os comento es el problema del titular real. Al final, todo esto se reduce a saber quién está detrás, quién es el verdadero beneficiario final, como dicen ustedes ahí, creo, o titular real, y localizarlo. Bueno, ya saben que, desde el punto de vista formal, es la persona física que controla o posee una... Vaya, hombre, perdonadme que... Sí, aquí. Que al final la persona que se beneficia de la transacción, ¿correcto? Entonces, se trata de determinar o establecer un tipo de base de datos donde podamos localizar a quién sea efectivamente ese titular real. Recordad que siempre una persona física, puede haber una cadena de sociedades, pero nos interesa siempre la persona física, la última persona. Esas son muchas modalidades para ocultarlo, ¿no? Desde luego cabe la posibilidad de compañías inactivas, las de nevera, que son construyen pero se guardan para uso posterior, compañías operativas, que además de labor ordinaria y legal hacen otro tipo de labores, las cebollas, capas y capas y capas de sociedades, los trusts, fundaciones, ONGs, asociaciones, y todo esto además mezclado. Cuando a veces se detectan operaciones de verdadera ingeniería jurídica en que aparecen, y además luego, aparte de mezclarse y ser compañías que muerden la cola unas a otras y demás, aparece un paraíso fiscal por el medio, todo el territorio no colaborativo y se cae todo. Bueno, ¿cuáles son los...? Sí, consigo. Ahí está. Las formas de determinar el titular real, ya saben ustedes. Vaya, hombre. ¿Qué pasa? Es que no sé. Aquí. La legal o formal, que es el 25% de las acciones, y el efectivo real, que es quien de verdad está controlando la sociedad, ¿no? Y ahí digamos que hay verdaderas dificultades, porque muchas veces pueden ser acreedores, que tienen un crédito muy importante y por tanto pueden dirigir la marcha de la sociedad desde afuera, puede haber pacto de sindicación de acciones, puede haber multitud de modalidades que permiten controlar la sociedad sin necesidad de estar efectivamente en ella. Los registros mercantiles no siempre son suficientes. Primero porque tienen un contenido limitado, determinado además por la norma correspondiente. Tienen además el problema de que no se actualiza, va a ser cada año, cada 2 años, cuando depende de determinada norma. Y a veces hay dificultad para acceder a la información. En algunos sitios está privatizado, hay que pagar una cantidad. Y luego, la falta de verificación independiente. El británico es el ejemplo más maravilloso del mundo. La Company House dice que no garantiza la autenticidad de la información que está planteada bajo la buena fe de los declarantes. Es decir, que el blanqueador va a declarar efectivamente de buena fe la realidad. Evidentemente saben que no. Por lo tanto, no nos sirve para nada. Como saben, la determinación, al final quien de verdad sabe lo que hay son los profesionales jurídicos que han intervenido con esa sociedad, que han ayudado a constituir la sociedad, el notario que la ha autorizado, quien ha diseñado el esquema de capas de cebolla, como os decía. Cada vez más la delincuencia multinacional busca a estos profesionales jurídicos bien para utilizarlos, caso de los notarios, bien para utilizar sus servicios, sus conocimientos, como el caso de los abogados, ¿no? Vamos a diseñar una estructura que sea opaca, que no pueda seguirse o que sea muy difícil de seguir. De ahí que entonces sea objeto de una especial atención por parte de las autoridades las profesiones jurídicas en este momento en materia de blanqueo. Subrayar únicamente que el Tribunal Supremo Español ha condenado a varios abogados por negligencia, porque entiende que hay negligencia cuando el abogado no cumple con las obligaciones derivadas de la legislación antiblanqueo. Trata de dolo, trata de colaborar conscientemente, simplemente no ha enviado el ROX cuando debía,
no ha hecho la diligencia debida cuando debía, si luego al final hay un esquema de blanqueo y acaba un delito, aparece condenado también el letrado. Bueno, yo creo que esto no tiene mayor importancia, es quiénes son relevantes para controlar la compañía, eso ustedes ya lo conocen. Bueno, no siempre, efectivamente, titular real, titular formal implica el control, puede haber, como decíamos antes, contratos de sindicación de acciones, puede haber acreedores muy importantes, apoderamientos que están subterráneos, por llamarlo de una manera. Bueno, entonces, incluso una gran multinacional, a veces lo comentaba con algún experto en este tema, me decía, a veces es un ejecutivo local, es decir, una multinacional, pues, pongo Microsoft, pues en Brasil, probablemente sea la persona que esté al cargo en Brasil más que Microsoft, la matriz, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho en España en este tema? Bueno, pues hay dos presupuestos. El presupuesto primero, todas las sociedades mercantiles se constituyen ante notario. Y además, toda su evolución, modificación, ampliación, cambio de titularidades, transmisión de acciones, se hacen ante notario. Quedan únicamente las sociedades anónimas al portador, que todavía Gafi ha solicitado que se haga así en la última evaluación, se harán también. Y las cotizadas no importa las cotizadas porque están en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Ahí les sigue la información sin problema ninguno, están perfectamente controladas. Si todas las operaciones se hacen ante notario y los notarios enviamos todas las operaciones a la OCP, está claro que a través de esa base de datos, de están todas las operaciones, se puede seguir la vida de la sociedad. Y por lo tanto se puede determinar cuándo se constituyó y quién la constituyó, cuándo se transmitieron las acciones, cuándo se usufructó sobre las mismas, por ejemplo, cuándo se modifica el objeto social, y todo eso va a estar efectivamente en OCP porque tiene todas. Por lo tanto, lo que ha hecho OCP es duplicar la parte de la base de datos que antes comentaba, enorme, genérica, en este momento la mayor de España, superando la agencia tributaria, va a duplicar aquellos datos relativos a sociedades y va a crear una base añadida, una base de datos añadida, en la cual va a bucear con otros esquemas. Básicamente, sígueme, la titular real, consígueme quiénes son las personas que están detrás. Porque a veces hay esquemas en el que una persona tiene el 5% de la sociedad. Y dice, bueno, esta persona no pinta nada aquí. Pero a través de otras sociedades y a través de otras personas públicas acaba controlando totalmente la sociedad. Bueno, la base de datos, efectivamente, de titular real nos ha colocado en una posición maravillosa en el mundo español. ¿Por qué? Porque a su vez hemos hecho convenios con la banca, con fiscalías, con anticorrupción, en fin, con objeto de que tengan acceso a esa base de datos y, por tanto, puedan aprovecharse de esa información para todo este tipo de agencias que puede ser de interés. Bueno, como ya para ir terminando, citaré como algunas conclusiones, básicamente la importancia de las profesiones jurídicas en este momento en la lucha contra el lavado y la posibilidad de ser sometidos, incluso inconscientemente, sin saberlo, a operaciones de lavado. Las obligaciones de los no financieros no están perfectamente recogidas, están muy insuficientemente recogidas en la normativa sobre blanqueo de capitales, que sigue centrándose mucho más en temas financieros. La actuación aislada de los notarios es absolutamente ineficiente. Lo mismo pasa con los abogados, no es un tema solamente notarios. Y por otra parte, las tipologías y demás van cambiando constantemente. Los blanqueadores buscan constantemente nuevos medios, nuevos sistemas, y por lo tanto es necesaria esta actualización constante, que el notario no puede hacer. Tiene que hacerlo alguien superior que se dedique a eso y por lo tanto le pueda mostrar. Nosotros venimos ahora de Cartagena de Indias, de un seminario con la Agencia Española de Cooperación, precisamente centrada en esto, en nuevas tipologías, nuevas formas de utilizar los blanqueadores. Contamos con la colaboración, además, de personas de inteligencia financiera, de la inteligencia naval española y colombiana, de inteligencia de México, en países, digamos, involucrados en esta materia, junto a expertos, nuestro jefe de análisis de OCP, estuvo también personal de la superintendencia del notariado, en fin, fue algo muy interesante, pero que, repito, no vas a hacer una vez, hay que hacerlo constantemente, porque los malos, digamos, se actualizan constantemente. Y, por supuesto, solo la acción conjunta del colectivo, de los sujetos obligados, permite obtener un resultado eficiente. La actuación aislada es imposible, es absolutamente imposible. Por lo tanto, ha de ser una asociación, un colegio profesional, o bien el propio organismo superior, el que establezca esa base de datos OCP del que os comentaba. No sé si he pasado, no he pasado. Bueno, os decía, e insisto ahora, voy a mencionar el modelo peruano, porque es la primera transposición completa que se ha hecho en América del sistema español. Tenemos en Costa Rica, en Cuba, en otro país también, que no recuerdo ahora, el tema avanzado, pero la que se ha hecho, digamos, está funcionando ya es en Perú.
el Ministerio de Justicia funciona efectivamente en Perú, quien supervisa y controla a los notarios, correcto, y a través de los colegios notariales. Es importante señalar que en Perú hay un colegio notarial, quiere decir que es obligatoria la adscripción, porque a diferencia de otros países en que plantean como voluntaria razones constitucionales a veces, el derecho a elegir la profesión, hay que señalar que no estamos hablando de una profesión ordinaria, sino que ejerce una delegación del Estado, con lo cual no puedes asimilarla a los contadores, no puedes asimilarla a los abogados. Estamos hablando de un plus, no es mejor ni peor, simplemente tiene una facultad que no tienen ellos. Facultad que le ha concedido el Estado, por lo tanto el Estado tiene que regular y controlar, correcto. Bueno, como os decía, efectivamente el notario en Perú también es sujeto obligado, correcto. Ha de tener funcionar además como oficial de cumplimiento, como todas las cosas que hemos comentado que permitía, que obligaba a la legislación. Pero he de señalar que, a diferencia nuestra, ellos el ROS, el reporte de informaciones financieras, no lo envían a esta institución y la institución no lo estudia, no lo trabaja. Lo reenvía, si considera que es oportuno, directamente a la UIF. Digamos que no ha pasado la fase de análisis que nosotros tenemos, pero como os decía, ningún sistema comienza de manera perfecta, todos empiezan poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, como veis, igual que en el caso español, todos se integran en el sistema centralizado de prevención, correcto, que va a funcionar por todo el territorio nacional de Perú. Y la razón, en el caso de los costes, no es que pasa lo mismo, pero claro, en Perú se concentran en Lima las notarías más importantes, con mayor volumen de trabajo, con mayor ingresos profesionales y, en consecuencia, OCP, que además, por otra parte, con mayores riesgos, si me permitís, ¿no? A mayor número de operaciones, más riesgo hay que sea elevado. Entonces, lo que hace los costes de OCP en Perú son sufragados por el Colegio de Notarios de Lima, ¿no? Todo esto que hablamos siempre, en el caso español y en el caso peruano, y todos los casos que se realicen, está siempre supeditado a la aprobación de la unidad de integridad financiera correspondiente, con la que se trabaja. Y cuando estamos diseñando el OCP, se hace con la unidad de integridad financiera, eso por supuesto. Ese, al fin y al cabo, son nuestros más interesantes colaboradores para nosotros y para ellos. Bueno, os decía, os adelantaba ya antes, Perú ha sido el primer país que ha traspuesto el sistema español. Comenzó con un índice único informatizado. Más simple, nosotros enviamos, como decía, todos los documentos, ¿no? En el caso de Perú envían sociedades e inmobiliarias, sociedades y transmisión de bienes inmobiliarios. Es, vamos, más poquito a poquito, ¿no? En todo caso, ya supone un apoyo. Ya supone que han elaborado un manual de riesgos. Ya supone que han creado una especie de cuadro de red flags para notarios. De manera que va, en cierto modo, avanzando poco a poco. Yo decía, antes comentaba con un compañero de ustedes, cómo esto no se hace de la noche a mañana. Cómo de plantearse a alguien dice, esto es imposible. No, claro, que es imposible hacerlo de la noche a mañana. Esto exige tiempo, esfuerzo, dinero, pero se empieza poco a poco. Os repito, un teléfono, un fax y 2 analistas, para que el notario pueda llamar y consultar. No tiene mucho más secreto. Bueno, ahí lo decía efectivamente lo que acabo de adelantaros en este momento, ¿no? Que no puede trasladarse tal cual el sistema español, que es muy complejo, pero poco a poco. Mira, es muy sencillo. El sistema español empezó efectivamente igual que aquí, ¿no? Con inmuebles y con sociedades. Hoy mandamos todo. Y un día me preguntaban, ¿y por qué se mandan los testamentos, por ejemplo? Bueno, pues muy sencillo. El testamento cerrado se ha detectado que se utiliza por los malos. Su testaferro hace un testamento cerrado. El testamento cerrado, no sé si sabéis lo que es, pero porque no sois juristas, el ciudadano llega con un sobre cerrado y dice al notario, aquí dentro está mi testamento. Obviamente que el notario no conoce el contenido del testamento. Bueno, pues ahí se mete, efectivamente, un reconocimiento de dominio a favor de otras personas. Entonces, es muy sencillo. Cabe la posibilidad de que el testaferro se muera, yo recupero con ese testamento, o que la posibilidad de que el testaferro me salga, abro comillas, traidor. ¿No? Lo mato y cobro. Por ejemplo, las criptomonedas. Como si las criptomonedas van vinculadas a una clave. Sin clave no la recuperas, ya puedes hacer lo que quieras, no puedes recuperar el dinero. Pues cada vez más, en caso de fallecimiento, dejo en el testamento cerrado la clave de mi criptomoneda, se llama, de la cartera, ¿no? del wallet de la criptomoneda. Con lo cual, nadie lo sabe, el notario tampoco puede saberlo, pero el día de mañana, el día que fallezca, lo pueden recuperar. Reconocimientos de hijos. ¿Para qué un reconocimiento de hijo? ¿Para qué nos va a servir en tema de blanqueo? Pues muy sencillo, para salir de las listas. Me reconoce otra persona como hijo, me cambio los apellidos y ya no estoy en las listas. Quiero decir que aunque empecemos solamente con sociedades y con transmisión de activos inmobiliarios, todas las operaciones son susceptibles de utilizarse para el blanqueo. Y en consecuencia, aunque comencemos solamente con inmuebles y con sociedades y con umbrales de costes, hay que ir subiendo poco a poco y, digamos, estrechando el cerco.
Bueno, ahí os menciono un par de cositas en relación a lo que yo he visto en América. Vengo con mucha frecuencia, trabajo en muchos notariados en América y básicamente el problema que se plantea es, por un lado, en muchos países la falta de colegiación obligatoria. Son, como decíamos, acciones, digamos, autónomas, pueden estar unos sí, otros no, puede haber más de una, en fin. Por otra parte, en algunos casos, la falta de exclusividad en las actualizaciones. Por ejemplo, un riesgo importante son las SAS, en vuestro caso, ¿no? En las que efectivamente no hay ese control de legalidad ni de personas que debería haber cuando se hace ante notario o ante otro controlador, digamos, de la operación, ¿no? En otros países, la compatibilidad abogado-notario es muy típico en Centroamérica, con lo cual hay un grave riesgo de que por la mañana me pongo la gorra de abogado, preparo a mi cliente, por la tarde me pongo notario y firmo la escritura. Evidentemente. Luego, en algunos países se considera al notario como un título académico. Es decir, acabo la carrera de notario, entre comillas, sin darse cuenta que estamos hablando de una delegación de soberanía del Estado, que exige un acto del Estado y una selección del Estado. Otro lugar es la ausencia del número regulado. En Panamá hay 24 notarios para todo Panamá, con el potencial financiero que tiene Panamá. En El Salvador creo que hay 20.000 para 3 millones de habitantes. Entonces, claro, esa situación es dispar y eso hay que corregirlo, pero no podemos corregirlo nosotros, tiene cada país decidir lo que hace, ¿no? Y luego también es verdad la influencia anglosajona, es decir, las élites económicas en muchos países han estudiado en Estados Unidos, tiene una formación anglosajona, y al notario lo ven como algo que no, un papel que no lo entienden, a veces lo ven como un freno, como una traba al comercio, como una traba a las negociaciones. Bueno, no voy a hablar yo de las ventajas del notario latino. Ha habido autores, incluso un profesor de Harvard, que con la crisis subprime echó de menos la existencia del notariado latino. Y también es verdad que dependemos con notariados hablemos. El notariado latino es un cajón desastre en el que hay, como decíamos, muchas variedades, unos funcionan mejores que otros, y en función de eso deberíamos seguir. No sé si tengo algo más. Bueno, sí, efectivamente. El diagnóstico final es consecuencia de lo que os he dicho ahora, ¿no? Por supuesto, con pleno respeto a la soberanía de cada país es independiente, tiene su historia, tiene su cultura, y Dios me libre a mí de establecer dogmas, ¿eh? Pero bueno, hay una ley internacional, un modelo de ley internacional de notariado, elaborado por el UINL, que puede servir de modelo cuando se hacen reformas. Establecer efectivamente un colegio nacional, una colección obligatoria para los notarios. Repito, no es una profesión más, es una profesión con una delegación del Estado. Bueno, ampliar competencias notariales, donde no la tienen, bueno, pues eficiente, dar la competencia en todas las sociedades, por ejemplo, con objeto de poder tener una base de datos con todas las sociedades en realizado. Formales en la materia de lavado, eso es evidente, ¿no? Y dar herramientas informáticas que les permitan trabajar y utilizar ese sistema, ¿no? El anonimato es fundamental. Conseguir el anonimato del notario cuando envía ROS es clave. Si queremos que el notario colabore, tiene que estar garantizado el anonimato. Porque, repito, no estamos hablando de Bogotá, no estamos hablando de Lima, estamos hablando de pueblos alejados, donde la única persona, digamos, que puede haber hecho la denuncia es el notario. No podemos dejarle ahí con el riesgo que supone, porque supone que al final no va a colaborar. Bueno, y luego algo que me parece muy importante es la conexión con las WIFs. A veces hay incomprensión mutua entre notariados y WIFs y creo que es fundamental la conexión, ayudarnos unos a los otros. Unos tienen el conocimiento, otros van a tener los datos, entonces es clave la conexión. Y termino con un tema que no sé si se ha tocado aquí, pero que está surgiendo en las tipologías. La utilización del Poder Judicial para blanquear. La utilización de los jueces. La creación de un falso pleito que genera una condena y justifica el trasvase de fondos. Hay un caso en Europa, os digo muy... ¿Cómo vamos de tiempo? Perdona. Bien. Hay un caso en Europa que ha salido hace no mucho tiempo, una empresa rusa, una empresa británica. La empresa rusa un contrato se obliga a suministrar a la empresa británica materiales metalúrgicos y establece una cuantiosa indemnización en caso de que no se haga así. Someten el contrato a la ley moldava, interviene un moldavo, que es el transportista, en fin, hay un argumento para engancharlo ahí, y se hacen 2 o 3 envíos de ese material metalúrgico y se suspenden los envíos. La empresa británica demanda en Moldavia a la empresa rusa. La empresa rusa, evidentemente, no puede justificar porque no puede enviar, pierde el pleito y se condena a la empresa rusa a transferir cada año 10 millones de euros a la empresa británica. Hemos conseguido mandar dinero de Rusia a Gran Bretaña amparados en una sentencia. Entonces, a veces, digamos que, os decía el otro día antes, los malos buscan todo tipo de grietas del sistema para conseguir lograr sus objetivos. Yo creo que eso termino ya. Si hay una pregunta, déjame ver si termino. Sí, esto bueno, porque España es best practice, en fin, no tiene mayor
importancia. Muchas gracias. A la UIF, que creo que en España se llama CEPLAC, pero no me queda claro si en ese cuál es la relación de la UIF o la CEPLAC con la OCP, porque uno pensaría, sin entender la parte instrumental, que se podría saltar alguna operación e incumplir la debida diligencia. Me explico, que antes de pasar por la OCP dice esto no es operación sospechosa, por ende no la remito a la UIF, pero sí el notario en su acervo, en su conocimiento, con las tipologías o la cajita de herramientas que ya la OCP lo consideraba, podía pasar una operación sospechosa. Entonces quería saber cuál era como ese medio ahí, porque no me quedó tan claro. El notario lo pasa exclusivamente a OCP, solo a OCP. OCP la examina y decide si con analizarla y complementarla con otros datos y elevarla a la UIF o no elevarla a la UIF. Hay responsabilidad de OCP. El notario ha comunicado a OCP y ya está a salvo. A partir de la OCP, que supone que es una entidad profesional, la que va a decidir. La relación entre UIF y OCP es muy cercana. Cuando se crea OCP, se crea con la UIF, no es con el beneplácito de la UIF, sino incluso con funcionarios de la UIF. Se utilizan porque es quienes saben de verdad. ¿No se te quedó claro? El notario informa a OCP y queda liberado de responsabilidad. Y a partir de la OCP lo comunica a la UIF. Sí, me queda claro la comunicación, pero la OCP, ¿qué relación tiene con la UIF? Es decir, la responsabilidad queda directamente en la OCP y es gubernamental como la UIF. No, la OCP no es gubernamental, es notarial. Es un apartado, una delegación del notariado. Ya. Correcto, como ahora de China, no puede ser notario, no está ahí dentro, no puede saber lo que hay, no puede ver lo que hay, pero es el notariado. Es como la unidad de análisis del notariado Exactamente. previo a la UIF. Es una sociedad de cumplimiento. Nada. Sí, por favor. En España, cuando uno incorpora en su testamento los criptoactivos, ¿cuál es el análisis de riesgo que hace la notaría? No, ninguno, porque España es un testamento cerrado. ¿O no hay un testamento abierto? No, en el testamento abierto nadie. Yo no daría mi clave de criptoactivos en el testamento abierto, porque lo va a conocer el notario, los empleados del notario. Y sabe Dios alguien que una casualidad. No, por Dios, las claves esas son gravísimas. Ya pierdes. ¿Y una revisión posterior de riesgo una vez que el testamento se abre? Cuando se abre, sí, claro. Cuando se abre, sí. Pero vamos a ver, fíjate una cosa. El riesgo está ya en el testamento cerrado. El testamento cerrado es un testamento excepcionalísimo en España. Yo en 35 años de ejercicio nunca he tenido un testamento cerrado. Por una razón muy sencilla, porque olvidaos de criptoactivos. En general, como redacta la persona, puede estar mal redactado, puede no ser técnico, puede cometer errores. Entonces la gente va a un testamento abierto, donde el notario interviene, te aconseja y redacta. El testamento cerrado es excepcionalísimo. ¿Qué sucede? Que ahora surgen algunos casos y se vinculan a esquemas de blanqueo. Yo necesito ver lo que hay dentro del testamento. Pero esa persona que tiene relaciones con la mafia rusa, que ha comprado un inmueble en Marbella, que ha hecho 2 sociedades y ha hecho testamento cerrado, precisamente testamento cerrado, me llama la atención. Muchas gracias, de verdad, muy amables.